David Garzón, estudiante de doctorado del laboratorio Iridia de la Universidad Libre de Bruselas. Él trabaja en la robótica de enjambre y nos va a contar acerca de lo que está desarrollando en su tesis doctoral. David, gracias por estar hoy día con nosotros. La primera pregunta que te tenemos es, ¿qué es la robótica de enjambre? Bueno, la robótica de enjambres es una rama de la robótica que se especializa en estudiar diferentes modos de comportamientos colectivos con los que podemos dotar a los robots para que puedan trabajar en equipo. Normalmente la robótica de enjambres se inspira en lo que observamos en comportamientos de animales sociales, de ahí su nombre, enjambres. Y lo que buscamos es crear algoritmos, crear software que le permita a los robots cooperar de la misma forma que a veces vemos cómo cooperan las hormigas, las termitas, los peces o las aves. Cuéntanos, David, ¿cómo programas normalmente los robots que componen tu enjambre? ¿Sigues algún tipo de etapas? ¿Cuál es la técnica? Bueno, realmente programar robots de enjambre es desafiante porque los robots se programan de forma individual, pero es difícil saber cómo todos van a actuar como un colectivo. Es decir, sabemos lo que un robot debería hacer, pero es bastante difícil saber qué pasa cuando todos ellos están juntos. Entonces, de forma típica, la forma de programar este tipo de robots es mediante ensayo y error. Tú diseñas un software de control, sabiendo cuál es la tarea que los robots quieren hacer, despliegas tu enjambre y miras a ver qué tal se comportan. El problema es que eso es tedioso. Entonces, como una alternativa al proceso manual, especialmente aquí en Iridia, desarrollamos métodos basados en Machine Learning, inteligencia artificial, para programar este tipo de robots. ¿Cuál es la idea? Que en lugar de utilizar programación manual, podemos utilizar métodos computacionales o la ayuda de los ordenadores, por ejemplo, que tenemos atrás, para desarrollar el software de control de los robots. ¿Y cuál es la diferencia entre las técnicas automáticas que ustedes desarrollan? Tenemos entendido que tienen una técnica que es semiautomática y algunas que son automáticas, pero con diferentes momentos en los cuales ustedes hacen el diseño del comportamiento del robot. Claro, aquí es donde entra a jugar el rol del diseñador y la experiencia que un diseñador pueda utilizar. Entonces, ya hablamos anteriormente sobre el diseño manual, en el que simplemente haces todo el ensayo mediante prueba y error, y la verificación de los comportamientos colectivos la haces mediante la observación. Tú ves que también trabajan los robots. Una forma alternativa para dar un paso adelante en la automatización es utilizar métodos que te ayuden a seleccionar, por ejemplo, algunos parámetros del software de control que les permitan a los robots actuar mejor. Entonces, en este caso, ya no haces completamente la exploración de forma manual, sino que le permites a un computador, por ejemplo, seleccionar algunos de estos parámetros que pueden ayudar a desarrollar la tarea de una forma más eficiente. A esto lo llamamos un método semiautomático porque, digamos, no todo el proceso se desarrolla automáticamente mediante el computador, sino que tú seleccionas cuáles son estos parámetros que deberían cambiarse y utilizas la herramienta de Machine Learning o la herramienta de optimización para básicamente crear ese software que necesitan los robots. Si vamos un paso más adelante, que es lo que nosotros queremos hacer y para lo que nosotros trabajamos, es que no es necesario que tú selecciones incluso cuáles son los parámetros a optimizar, sino que un usuario debería ser capaz únicamente de definir una tarea, definir cuál es la salida final de lo que se espera que los robots hagan, y a partir de esto un método automáticamente seleccione todo el software de control que debe producirse. Y ustedes diseñan automáticamente los enjambres. ¿Les ha sucedido que han obtenido comportamientos que no son esperados con ese diseño automático? Sí, de hecho, este es uno de los problemas de los problemas interesantes que nosotros investigamos, y es cuánto se parece lo que nosotros esperamos cuando proponemos una tarea a lo que realmente obtenemos cuando los robots están ejecutando su comportamiento. Como les dije antes, nuestro interés es en definir, el resultado de la tarea en sí mismo, pero no definimos exactamente cómo los robots deben hacerlo. Entonces, a veces los robots encuentran formas muy ingeniosas, o el método de diseño encuentra formas muy ingeniosas en las que los robots pueden realizar estas tareas. Por ejemplo,
si los robots están diseñados para responder ante una señal de alarma, muchas veces encontramos que el diseño automático encuentra que lo mejor es que los robots todo el tiempo estén reaccionando a esa alarma, a pesar de que no se ha activado aún. Entonces, en este caso encontramos algunos productos de este proceso de diseño automático que en su mayoría de veces ocurren porque nosotros como diseñadores no podemos definir completamente o perfectamente qué es lo que queremos que los robots hagan al final. ¿Y tienen algún método para prevenir los riesgos que involucra este método automático? ¿Hay algún riesgo involucrado también? Bueno, en esta, digamos, etapa de la investigación todavía no consideramos cuáles son los posibles riesgos que tiene esta tecnología al desplegarse de pronto en un escenario real. Nuestros experimentos y nuestros estudios ahora mismo se desarrollan en laboratorio con robots básicamente basados un poco en juguetes, digámoslo así, que tienen muy pocas capacidades porque lo que estamos tratando de entender ahora es, digamos, cuáles son las capacidades de estos métodos de diseño automático. Sin embargo, obviamente es una preocupación a futuro y es algo que tenemos que avanzar una vez que empecemos a movernos hacia aplicaciones que ya tienen algún impacto en la vida diaria de las personas. Y en este sentido, cuando los robots trabajan de forma colectiva, ¿existe la posibilidad de que falle alguno? ¿Y cómo afecta esto al enjambre en sí? Bueno, esa es una de las grandes ventajas de la robótica de enjambres. Todos los robots operan de forma autónoma, todos los robots tienen las mismas capacidades y operan sin un líder o una infraestructura externa que los esté coordinando todo el tiempo. Eso quiere decir que los robots son capaces de tomar decisiones por sí mismos. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que si 1 o 2 o 3 robots fallan, el resto del enjambre puede seguir operando sin que se afecte, digamos, el desarrollo completo de la tarea. Entonces, en ese sentido, es un sistema que, dado que tiene una redundancia asociada a los grandes números de robots que operan en el enjambre, se permite realmente ser robusto ante este tipo de fallos. Y cuéntanos, ¿qué es el mapeo de enjambres? Bueno, esta es una de las tareas o de las aplicaciones que hemos estado que empezamos recientemente a investigar en el desarrollo de robótica de enjambres. Hay un colega aquí en el laboratorio que se llama Mikael Kiglers que está investigando este tipo de tareas. ¿Cuál es la idea? La idea es que si tenemos un entorno que queremos explorar, por ejemplo, si hay un escenario de desastre y queremos saber cómo está la infraestructura por dentro de lo que se pudo haber dañado, en lugar de enviar humanos o equipos de socorristas a hacer las inspecciones y a enviar información, podríamos enviar robots que podrían explorar el área de forma paralela y enviar esta información de vuelta. Entonces, swarm mapping o el mapeo con robótica de enjambres se refiere al uso de enjambres de robots para hacer reconstrucciones del espacio. Bueno, y lo último es si quieres hacer un comentario acerca de la robótica de enjambre, qué cosas pueden ser interesantes para que las personas que quizás no conocen mucho del tema y quisieran saber, pudieran conocer, y si quieres difundir alguna red social o algo que tengan ustedes para difundir el proyecto que están trabajando. Vale, pues nada, lo primero es motivarlos porque realmente es bastante interesante trabajar con robots y luego tomar inspiración de lo que pueden hacer animales sociales como las termitas, las abejas, las hormigas, para desarrollar esos comportamientos colectivos. Lo realmente interesante para mí es que a partir de comportamientos muy simples, los robots pueden desarrollar tareas que pueden ser muy complejas y que escapan la capacidad individual de cada uno de ellos. Si están interesados en hablar sobre robótica de enjambres, si les gusta el tema, si quisieran saber un poco más sobre la teoría detrás de robótica de enjambres o si quisieran saber cómo empezar a hacer de pronto simulaciones con este tipo de robots, pueden directamente contactarnos. Nosotros pueden buscar las redes sociales de Iridia o pueden buscar el proyecto Demiurge, que es el proyecto en el que trabajamos para desarrollar robótica de enjambres de forma automática. Y personalmente me pueden buscar por Twitter, @degarzonramos, y escríbame cuando quieran. Okay, muchas gracias, David, por tus palabras, y esperamos que a todos les haya gustado este tema. Muchas gracias, Leslie. Chao, chao.